Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de unos principales fariseos para comer. Ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y los fariseos: ¿es lícito curar a los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que toma unos textos un tema que se repite y se repite muchas veces en el Evangelio. Es, como recordáis, Jesús que va a las sinagogas los sábados, y después de la sinagoga, siendo él rabí, maestro de Israel, el que predica en las sinagogas, pues el jefe, uno de los principales de los fariseos, lo invitaba, según el pueblo en que estaba, siempre a comer. Había esa tradición. La gente que se creía importante invitaba al predicador de la sinagoga a comer junto, aquí se entiende, él y al menos se supone, no nos lo dice también, los apóstoles. Y eran esas comidas para hacerse ver. Invita este fariseo a los importantes. Tanto es así que nos lo dice claramente, que allí habían maestros de la ley y otros fariseos en esa comida del sábado. Y eran esas casas de lujo donde se podía entrar, la puerta estaba abierta, solo comían los invitados, pero entraba la gente a saludar. Y allí podía entrar gente de clase alta, media o baja. Solo comían, decíamos, los invitados, pero los demás podían entrar y saludar, y así él se mostraba, el fariseo, con todo el orgullo de ser el que invitaba a la gente importante, de que aquí era una casa buena. Eran casas que a veces tenían 2 pisos, pero la planta baja era un gran comedor y con puertas abiertas, y así se entraba, se saludaba, se veía. Y dice que estando en una de estas casas principales, de uno de los principales de los fariseos, dice que lo estaban espiando. Lo invitan, pero desconfían de él. Saben que es original y que dice cosas que a algunos no les gusta escuchar, y desconfían de Jesús. Lo estaban espiando. Y dice que entra este enfermo de hidropesía, toma la palabra, Jesús, y dice, pregunta: ¿es lícito curar los sábados o no? La mentalidad judía era que el sábado era el día del absoluto reposo, y había unas normativas muy duras, lo que se podía caminar ese día, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. No se puede hacer nada más que caminar. De hecho, la comida incluso la tenían preparada del día anterior. No se podía trabajar en sábado, y cualquier cosa le llamaban trabajar. Pero Jesús va más allá para mostrar esa hipocresía, porque en el fondo, ¿por qué no se puede trabajar? Porque es el día del descanso del Señor, es el 7º día. Jesús se mostrará muchas veces, no en el texto de hoy, pero sí en muchos otros, que Él es el Señor del sábado. Con eso se hacía Dios, y ahí empezarán la gran persecución. Hemos de matarle porque siendo un hombre se hace Dios. Y es que Él es el Dios que se hace hombre. Pero eso no podían ni querían entenderlo. Así que hace esa pregunta extraña: ¿es lícito curar los sábados o no? En el fondo, ¿es lícito hacer el bien? ¿O solo no se puede hacer nada? Ni el bien tampoco.
¿Cuándo? ¿Dónde está prohibido hacer el bien? Y más aquellos que esperan durante tiempo y tiempo. Hace la pregunta y, como pasa con los fariseos, no se atreven a responder, porque no tienen argumentos. ¿Qué argumento van a dar? No, hoy es el día del reposo, no se puede curar a nadie. ¿Lo dirán ellos, que si un día tienen un accidente querrán que los curen ese día de sábado? Y no es verdad, como dirá Jesús al final del Evangelio, que si a alguien de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y es un esfuerzo, es un trabajo. Y entonces Jesús, viendo que no hay nada que hacer con esta gente, dice, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Aquí hay, en los dos textos, en la primera lectura y en el Evangelio, hay una coincidencia. Es como un hartazgo de la actitud de los fariseos y de los escribas. Se creen buenos, son los cumplidores de la ley, pero en el fondo se han quedado sin aquello que Jesús dirá en otras ocasiones, sin la misericordia, sin el amor al prójimo, sin nada. Se creen muy buenos, pero solo para sí mismos. No trabajan ni para Dios realmente ni para los demás, solo para ellos. Todo es apariencia. Lo dirá San Pablo, lo mucho que ha trabajado por sus hermanos en la fe. Y el pueblo de Israel no cree. Creen muchos del pueblo de Israel, eso sí, pero como pueblo no creen. Y recordemos aquellas otras profecías de Pablo, donde llegará un momento, que es cuando se acerque la fin, que el pueblo de Israel creerá. Todavía estamos esperando el cumplimiento de esta profecía, que, como es lógico, a tiempo que pasa, pues más se acerca. No sabemos cuándo será, pero habrá esa conversión del pueblo de Israel, aunque ya digo, muchos del pueblo de Israel se convirtieron, pero ha de ser el pueblo como tal, pueblo de Israel que llegue a la fe, a descubrir que su Mesías ya ha muerto y resucitado, que su Mesías es Cristo y es el nuestro. Pero nosotros podríamos decir algo parecido a veces con nuestro pueblo cristiano, que se olvida de Cristo, que también muchas veces sí fue bautizado, pero como si Cristo no existiese para muchos. Y también nosotros hemos de luchar desde la fe, desde la oración al Señor y desde el apostolado posible, para que muchos, cuantos más mejor, puedan volver a la fe y poder heredar la vida eterna.